viernes 25 de septiembre. Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, ayer les invitaba a preguntarse con seriedad ¿quién es Jesús? Hoy es el mismo Jesús quien nos hace la pregunta de una manera directa y personal. El tema puede parecernos repetitivo y podemos responder a la ligera lo que ya hemos dicho en otra ocasión. No se trata de eso. Ojalá con mucha frecuencia nos hiciéramos esta pregunta y cada vez la respondamos con seriedad y honestidad. De la seriedad con que nos planteemos esta pregunta y de la respuesta que demos dependen dos cosas fundamentales en nuestra vida de fe. Primero, tener claro a quién seguimos, en quién está puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Y segundo, cómo es nuestro seguimiento de Jesús, es decir, cómo es nuestra vida de fe en la práctica. Jesús hace la pregunta a sus discípulos sobre su identidad en un contexto de oración. A diferencia de San Mateo y San Marcos, donde Jesús plantea la pregunta en un contexto de camino, San Lucas lo hace en un contexto de oración. Este detalle es importante porque en la oración se dan unas condiciones de silencio, recogimiento, sinceridad y verdad. Condiciones necesarias para responder esta pregunta. En la oración nos situamos delante de Dios tal como somos y no podemos engañarnos a nosotros mismos ni a Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la primera pregunta que Jesús hace a sus discípulos y estos responden recogiendo las opiniones de la gente. Ya veíamos ayer que las personas trataban de comprender a Jesús desde lo que ellos mismos conocían, pensaban y esperaban. Trataban de enmarcarle dentro de los criterios y expectativas del Antiguo Testamento con sus profecías y esperanzas. Algunos asociaban a Jesús con Juan Bautista y Elías. Otros lo identificaban como alguno de los grandes profetas antiguos que había resucitado. Nosotros también podríamos comenzar haciendo un recuento de lo que nos han dicho personas serias acerca de Jesús. Y digo personas serias porque hoy nos encontramos con muchos charlatanes, especialmente en Internet y en las redes sociales, que dicen disparates y estupideces acerca de Jesús. Personas serias son aquellas personas de fe que Dios ha puesto en nuestra vida y nos han enseñado con palabras y acciones quién es Jesús. Después de oír las opiniones de los demás, Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí está lo más importante. No basta con repetir lo que otros nos han dicho acerca de Jesús, sino que es necesario que demos una respuesta personal. Y esa respuesta solo podemos darla a partir de nuestra propia experiencia de Jesús, de nuestro trato personal con Él. Pedro respondió: el Mesías de Dios. Pedro reconoce que Jesús es aquel que la gente está esperando y que viene a realizar las promesas de Dios. A partir de la cercanía, del trato cotidiano, de caminar y estar con Jesús, es que Pedro puede dar esta respuesta, porque es en esas condiciones que Dios Padre nos da la gracia de conocer el misterio de la persona de Jesús.
Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué Jesús hace esta prohibición? Porque en aquel tiempo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera. Unos como un gran rey, otros como un gran sacerdote, otros como un doctor de la ley, otros como un gran guerrero triunfador. Nadie parecía estar esperando un Mesías como Jesús de Nazaret, como el siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías. En estas circunstancias, nadie entendería el mesianismo de Jesús, porque quien espere a un Mesías glorioso sin la cruz no va a entender nada del mensaje y de la persona de Jesús, y nunca llegará a tomar la actitud del verdadero discípulo. Continuará ciego, pues sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguirle. Por esto, Jesús insiste de nuevo en la cruz y hace el segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Todo esto debe llevarnos no solo a la pregunta acerca de Jesús, sino también a la pregunta de si hemos comprendido en qué consiste el mesianismo de Jesús. La comprensión plena del seguimiento de Jesús no se obtiene por instrucción teórica, sino por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio desde Galilea hasta Jerusalén. El camino del seguimiento de Jesús es el camino de la entrega, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación del conflicto, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un accidente de camino, sino que forma parte del mismo camino en el seguimiento de Cristo. Que Dios los bendiga y los proteja.